Cada día, miles de personas cruzan las puertas de un aeropuerto convencidas de que todo va a salir bien. La mayoría tiene razón, pero algunos no. Hoy, en Aeropuerto en Alerta vas a ver 3 casos reales captados por las cámaras del control de seguridad. 3 historias que parecían completamente normales hasta que dejaron de serlo. Una madre emocionada, contando los días para ver a su hija en Londres. Su hijo le preparó la maleta como sorpresa. ¿Un gesto bonito o un gesto que casi le arruina la vida? También, una modelo de 24 años, rubia, segura de sí misma, con ropa de marca y una sonrisa perfecta. Llevaba regalos, decía. 20 frascos de perfume de lujo escondidos entre la ropa, en los zapatos y en el forro del bolso. Y un hombre con 5 tarros de mermelada casera que su madre le preparó con cariño. Sin saberlo, estaba a punto de perder el vuelo de su vida. 3 personas, 3 excusas distintas, una misma sorpresa, cuando descubren que las normas no entienden de sentimientos. Porque en el aeropuerto los escáneres no mienten, los agentes no descansan y la verdad siempre sale a la luz. Siempre. Una maleta con el forro demasiado grueso, una joven demasiado tranquila y una pausa de 1 segundo que lo cambió todo. Aeropuerto Internacional Barajas, Madrid. Son las 3 de la tarde y los agentes ya llevan horas en su puesto y saben leer a las personas incluso antes de que abran la boca. Hay cientos de pasajeros, pero algo les llama la atención de Natalia. Tiene 26 años, es rubia, tiene ojos claros, una figura esbelta y viste un conjunto ajustado color crema. Lleva el pelo recogido en un moño descuidado, que incluso parece una fotografía de revista. Empuja un carrito con 2 maletas medianas y camina hacia el control, con paso tranquilo, demasiado tranquilo. Los auriculares puestos, la mirada fija en el móvil, como quien no tiene nada que ocultar, o como quien lleva mucho tiempo ensayando exactamente eso. Las maletas suben a la cinta, el escáner trabaja, el operador detiene la imagen y llama a la agente Lucía con una simple mirada. Lucía se acerca, le pide que se quite los auriculares y le hace 2 preguntas cortas. Si viaja sola y si ha hecho ella misma las maletas. Natalia responde que sí a las 2, pero entre la primera respuesta y la segunda hay una pausa, pequeña, casi imperceptible. Lucía la anota mentalmente. La primera maleta es perfectamente normal, ropa, zapatos, neceser. La segunda también lo parece. Hasta que Lucía pasa los dedos por el forro interior y nota algo. Un grosor que no debería estar ahí. Una rigidez. Entonces, llaman al inspector Rubén sin decir una sola palabra en voz alta. Rubén examina el forro con una linterna pequeña. Hay costuras nuevas sobre costuras viejas. Alguien ha modificado esa maleta con cuidado y con tiempo. Le comunican a Natalia que van a tener que abrirla por completo y la invitan a acompañarlos a la sala de inspección. Natalia los sigue en silencio. Ya no mira el móvil. En la sala, el forro cede y aparecen varios paquetes rectangulares envueltos en plástico negro, pegados contra la estructura interna de la maleta. El ambiente cambia en 1/10 de segundo. Natalia dice que no sabía nada, que alguien le pagó el viaje y que le dio la maleta y que ella solo tenía que entregarla al llegar. Los agentes escuchan, oyeron esa misma historia antes y queda retenida de inmediato. La policía ya tomó el control de la situación. El viaje que alguien le regaló acaba de convertirse en el peor momento de su vida. En el aeropuerto, una pausa de 1 segundo puede ser más que suficiente. Una madre ilusionada con su viaje, un hijo que le hizo las maletas y algo dentro de ella que nunca debió cargar. Son las 11 de la mañana en el Aeropuerto Internacional. La terminal está llena de despedidas y reencuentros. Entre el bullicio, una mujer de unos 50 años camina sola hacia el control de seguridad con una maleta grande y una sonrisa tranquila.
Ella no sabe que su mañana está a punto de complicarse de una manera que no esperaba. Rosa tiene 52 años. Es profesora jubilada, abuela reciente y viajera ocasional. Tiene el pelo corto, bien arreglado, un abrigo beige y una riñonera que grita que no viaja mucho. Ella va a visitar a su hija en Londres. Lleva meses esperando su viaje. Su hijo Carlos, de 28, es quien le preparó la maleta la noche anterior como sorpresa, para que ella no tuviera que preocuparse de nada. La maleta sube a la cinta, pero el escáner se detiene. El operador llama al inspector Diego sin apartar los ojos de la pantalla. Diego se acerca a Rosa con calma y le pide que la acompañe con su equipaje a la mesa de revisión. Rosa obedece, pero está confundida y mira hacia los lados como buscando una explicación que nadie le ha dado todavía. Abren la maleta y encima de todo, perfectamente doblada, está la ropa de Rosa. Pero cuando Diego retira las primeras capas, aparecen varios cartones de trabajo sin precinto fiscal, perfectamente apilados y envueltos en ropa para disimular el volumen. 1, 2, 4, 6 cartones en total. Rosa los mira sin entender y dice que no son suyos, que su hijo le hizo la maleta, que ella no sabía nada de lo que había adentro. Su voz tiembla, sus ojos se llenan de lágrimas. La agente Marta, que ha visto 1000 versiones de esta escena, la trata con respeto, pero no puede cambiar el procedimiento. 6 cartones de tabaco de contrabando superan ampliamente el límite permitido y constituyen una infracción grave de aduanas. Rosa es retenida para una investigación. Pierde su vuelo, pierde su mañana. Llama a su hija desde la sala de aduanas, llorando, sin saber muy bien cómo explicar lo que ha pasado. El teléfono de Carlos no para de sonar. Nadie lo atiende. Rosa pensaba que su hijo le había hecho un favor, pero en realidad le había puesto en las manos un problema que ahora tendrá que resolver ella, sola, frente a unos agentes que han visto demasiadas veces cómo el amor de una madre puede ser usado sin ningún escrúpulo. Aeropuerto Internacional de Madrid, Barajas. Son las 11 de la mañana. La agente Carmen lleva 12 años en el control de seguridad. Ya ha visto de todo. Billetes falsos, reptiles en el fondo de una mochila, hasta un queso del tamaño de una rueda de bicicleta. Pero lo que aparece hoy en el monitor merece una segunda mirada. Carmen detiene la cinta, llama a su compañero. Algo en esa maleta no cuadra. Roberto tiene 42 años, es técnico de mantenimiento en Madrid y hoy sale de vacaciones hacia Cancún. Al abrir la maleta aparecen 5 tarros: higo con canela, melocotón, tomate frito. El olor lo dice todo. Carmen lo mira. Lamentablemente la normativa europea clasifica las mermeladas como gel. No pueden viajar en el equipaje de mano. Saca el móvil y llama a su madre. Le cuenta que con los tarros no puede viajar. Pero si son unos geles, parece escucharse decir a la mujer. Firma el formulario de confiscación, recoge su maleta y echa a correr hacia la puerta de embarque. 38 minutos. Terminal 4, planta baja, pasillo C, puerta 47. Roberto corre con la maleta dando tumbos, los auriculares le bailan en el cuello y las sandalias de playa se asoman por la cremallera abierta. Llega, apenas, a algún lugar del aeropuerto. 5 tarros de mermelada casera esperan un destino incierto, hechos con paciencia, con fruta de temporada y con ese cariño que solo saben hacer las madres. Las normas de seguridad aérea existen para protegernos a todos. Son necesarias, son obligatorias y la mayoría de las veces tienen todo el sentido del mundo. Pero esta tarde, en algún rincón del depósito de Barajas, hay un tarro de higo con canela que olía de maravilla. Y eso, la normativa no lo puede confiscar.